Ok, muy buenas noches. Los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario virtual que nos convoca esta noche y tiene como título Casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas edición 2023. Nosotros ya hemos dictado anteriormente un seminario en los temas principales. Hace algunas semanas hemos dictado el seminario Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, en el cual se expuso un poco del marco teórico de estas actuaciones de las entidades públicas en el trámite de un procedimiento de selección. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es compartir con ustedes algunos casos que se han resuelto en el Tribunal de Contrataciones con el Estado para que entendamos un poco el criterio de cómo se aplican estas actuaciones de la admisión de las ofertas, la evaluación de las ofertas y la calificación de las ofertas. Entonces le decíamos que estos 12 temas principales ya han sido dictados. Estamos en el tercer tema complementario. La semana pasada dictamos casos prácticos del recurso de apelación y la siguiente semana vamos a dictar errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Y así vamos a continuar con los demás temas complementarios del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. En lo que se refiere a la admisión de las ofertas, en esta etapa lo que hace el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones es verificar que se presenten los documentos a que se refiere el artículo 52 del reglamento, los que conocemos como documentos de presentación obligatoria, y además se hace una revisión para verificar que las ofertas cumplan con las características, requisitos funcionales, condiciones de las especificaciones técnicas, términos de referencia, perdón, o del expediente técnico de la obra. En caso no se cumpla con estas condiciones, la oferta se tiene por no admitida. Entonces decíamos que se hace una verificación de los documentos del artículo 52, el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el caso de bienes, término de referencia para el caso de servicios y del expediente técnico de obra para el caso de las obras. Y además en el caso de obras, en la etapa de admisión de las ofertas, se hace una verificación del límite mínimo y máximo del valor referencial de las ofertas, ¿no? Sabemos que es 90% el mínimo y 110% el máximo para el caso de obras. Las bases del procedimiento de selección, ¿no? Ustedes que ya hemos tratado también este tema cuando hemos visto cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, cómo elaborar una oferta exitosa, ¿no? Hemos visto cuál es el contenido de las ofertas. Entonces, en el numeral 2.211 del capítulo 2 de la sección específica de las bases se encuentra la relación de documentos que tienen que ser presentados para la admisión de la oferta. Acá dice bien claro, documentos para la admisión de las ofertas. Entonces, para que nuestras ofertas sean admitidas, tenemos que presentar estos documentos que están en las bases que constituyen, como bien señala, documentos de presentación obligatoria. Quiere decir que si yo no presento alguno de estos documentos, sencillamente mi oferta no va a ser admitida, ¿no? Eso está claro ahí. Entonces, esto ya no tendrían por qué equivocarse, ¿no? Una oferta tendría que ser siempre admitida si uno tiene la diligencia, ¿no? De presentar todos estos documentos que están acá en esta sección, en el numeral 2.2111. ¿Ok? Ahora, existen casos, por ejemplo, en que las entidades públicas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no admiten ofertas de manera indebida, ¿no? Uno de los más comunes es que en esta relación que hemos visto, que está en el numeral 2.211, ¿no? Al final del numeral 2.22 hay una nota que dice el comité de selección o el órgano de las contrataciones no podrá solicitar documentos que no estén en este listado
o que no estén en el 3.2 de registro de calificación o en el capítulo 4 de evaluación. Y hay algunos comités de selección o también órganos encargados de contrataciones que no admiten ofertas, ¿no? Porque en el capítulo 3, ¿no? Dice el postor deberá presentar tal documento. Sin embargo, ese documento no ha sido consignado en esta relación. Esas no admisiones de las ofertas son indebidas, son ilegales, porque, repito, claramente las bases tienen una nota que señala, una nota importante, que dice que no se podrá exigir ningún documento que no esté en esta relación. Así que tengamos cuidado con eso, esa es la primera advertencia que se les hace. Respecto a la no admisión de las ofertas, en este caso, por ejemplo, hay una indebida no admisión porque no se solicitaron catálogos, folletos, ¿no? Y el impugnante estaba señalando que para acreditar las expresiones técnicas deberían presentarse catálogos, folletos, y que el adjudicario no había adjuntado catálogos ni folletos. Sin embargo, ¿no? No se solicitaba, ¿no? En las bases de este procedimiento de selección, dice, es preciso retirar que de la versión de las bases integradas se advierte que no se solicitó como documentos de prestación obligatoria catálogos ni nada de eso. Entonces, se estaba impugnando, oye, tienes que descalificar la oferta porque no ha acreditado la condición de hipoalergénico con catálogos. Sin embargo, en este proceso en particular, no se solicitaba. Era suficiente con el anexo número 3. En las bases estándar aprobadas por el OCE, tienen esta nota, una nota importante, o sea, en donde señala lo del anexo número 3, hay una nota que dice, en caso que se determine que adicionalmente a esta declaración jurada, ¿no? Deberá consignarse qué es lo que tiene que presentarse, catálogos, folletos, ¿no? Y qué es lo que se quiere acreditar con eso. Dice, la entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. Eso es lo que señala claramente las bases estándar aprobadas por el OCE. Entonces, si ustedes en el seminario cómo analizar las bases de un procedimiento de selección y formulación de consultas, ya hemos indicado, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, dice presentar el anexo número 3, no, nada más, pero no dice acá, y no dice catálogos, nada de eso, no hay siempre que tener en cuenta de que si hay alguna duda tenemos que consultar, ¿no? Oye, ¿será necesario presentar catálogos para que esto quede claro? ¿Ok? Entonces, en este caso, repito, se pretendía que se descalifique la oferta porque supuestamente el impugnante dice, oye, no ha acreditado la condición de hipoalergénico con catálogos, sin embargo, no se pedía catálogos. Entonces, el tribunal señaló que la oferta estaba bien, no tenía problemas, porque era suficiente con el anexo número 3 de cumplimiento de las especificaciones técnicas. En este otro caso, se admitió indebidamente la oferta, ¿no? Se solicitó catálogos y el catálogo no estaba acreditando una condición. Acá decía, el anexo número 3, en las bases de este proceso decían presentar el anexo número 3 y adicionalmente presentar ficha técnica o folleto instructivo que sustente lo solicitado en las especificaciones del bien. Sin embargo, en los catálogos que presentó este postor, no se estaba acreditando los rangos de temperatura de operación ni de humedad que se solicitaban en las bases. Por lo tanto, este es un caso contrario. En este caso, se solicitó el anexo número 3 y se solicitó catálogos para sustentar algunas características de los productos ofrecidos. Entonces, en los catálogos que presentó este proveedor, no se sustentó algunas condiciones, entre ellas la humedad y los rangos de temperatura. Por lo tanto, no estaba bien sustentado lo que la entidad quería contratar, por lo que esta oferta se tuvo por no admitida. Ahora, cuando dictamos el seminario el recurso de apelación, no hemos dicho que una resolución puede decir que un recurso se declara fundado, se declara infundado, también puede declararse la nulidad de oficio. En esta resolución, por ejemplo, se declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque un proveedor un participante hizo una consulta y solicitó si era necesario presentar catálogos o fichas técnicas. Y el comité de selección, a través de la absolución a la consulta número 8, señaló que sí, que se iba a solicitar
catálogos y fichas técnicas, pero al momento de integrar las bases, no corrigieron las bases, solamente dejaron el anexo número 3, pero no pusieron, ¿no? Que también adicionalmente al anexo número 3 tenían que presentarse catálogos o fichas técnicas. Por lo tanto, el tribunal señaló que debía declararse nulo este proceso porque no se habían integrado las bases de manera correcta, tal como se había dispuesto al absolver una consulta. Esta es una no admisión indebida, ¿no? El comité de selección tuvo como no admitida una oferta, pero de manera errada, porque consideraba que el registro sanitario presentado por el postor tenía que estar a su nombre, ¿no? El tribunal está revisando los documentos de presentación obligatoria, ¿no? Entre ellos el registro sanitario que habían solicitado, y el comité dice, oye, pero este registro sanitario está a nombre de un tercero, no está a tu nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que señala el tribunal? Dice, no resulta obligatorio que el registro sanitario del producto ofertado deba estar emitido por la DIGESA a favor del postor y o fabricante, si es el postor, ¿no? Entonces se revocó esta decisión del comité de selección. O sea, el comité se había excedido en sus facultades, ¿no? Y pretendía crear una disposición que no está normada, ¿no? No existe ninguna obligación para que un proveedor, ¿no? Presente un producto y que el registro sanitario le corresponda a él mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Leche Gloria, ¿no? Yo no soy el fabricante de Leche Gloria, me puedo presentar con leche, vendiendo Leche Gloria, pero le pido a Gloria que me dé su certificado de DIGESA y me presento con el certificado de DIGESA de Leche Gloria, que es lo que pasó en este caso, ¿no? Otro caso de una no admisión indebida, se revisó la oferta económica, este es un caso de obras, y se tuvo por no admitida una oferta porque en el anexo número 5 se consignó el signo como nuevo sol. Y bueno, sabemos ya de que de hace algún año, desde el año 2018, la moneda cambió a sol y ya no tenemos el nuevo sol. Entonces, por este motivo, ¿no? El comité no admitió una oferta porque decía, oye, te has equivocado y has puesto nuevo sol, sin embargo, ahora estamos en soles. Sin embargo, la misma disposición que hace este cambio, ¿no? Que es la ley 3381, señala que toda referencia al nuevo sol se debe entender como sol. O sea, a pesar que dice nuevo sol, debe entenderse que es sol, ¿no? Entonces el tribunal dispuso pues de que esta oferta debía ser admitida. Había sido una decisión del comité de selección exagerada al no admitir la oferta del postor. Estos son casos muy comunes también que se presentan donde algunos proveedores presentan ofertas con contradicciones, ¿no? O incongruentes y las ofertas no deben ser incongruentes, ¿no? Señala el tribunal, ha señalado en varias oportunidades que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. O sea, si yo presento en mi oferta un documento que dice blanco, los demás documentos que están en mi oferta deben decir blanco, no pueden decir negro o gris, ¿no? Si yo presento una contradicción, mi oferta va a ser rechazada, no va a ser admitida. Y esto es lo que le pasó a este postor, ¿no? En el anexo 4, por ejemplo, estaba declarando un plazo de 15 días de entrega de los productos después de la firma del contrato. Sin embargo, había una declaración jurada de eficiencia y compatibilidad que decía que la entrega iba a ser en 25 días. Entonces, en la oferta del postor habían dos documentos que se contradicen. En el anexo 4 dice, oye, voy a entregar los productos 15 días después de firmar el contrato. Y sin embargo, en otro documento, una declaración jurada de eficiencia que se pedía en este proceso, señalaba que los productos iban a ser entregados a los 25 días. Entonces, esta es una contradicción que hace, que convierte a la oferta en incierta, ¿no? Oye, total, ¿qué me estás ofreciendo? ¿15 o 25 días? Por lo tanto, al ser una oferta incierta, ¿no? Incongruente, se determinó la no admisión de la oferta. Ok, entonces, esto en lo que se refiere a admisión de las ofertas, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado, repito, muchos comités de selección
órganos encargados de las contrataciones no admiten las ofertas de manera indebida. Por eso que hay que conocer estos casos, estos supuestos, qué es lo correcto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para que en todo caso, ¿no? Si no estamos de acuerdo, podamos presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Respecto a la evaluación de las ofertas consiste en el acto de otorgarle puntajes a la oferta a efectos de establecer un orden de prelación, ¿no? Las bases del procedimiento de selección señalan cómo se van a evaluar las ofertas, qué puntaje y cuánto puntaje y cómo se va a establecer los puntajes a cada oferta. Y en función a esos puntajes se establece un orden, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, dependiendo pues los puntajes asignados. Y esto ya lo hemos desarrollado anteriormente, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, se asigna 100 puntos a la oferta en total, a la técnica y económica, y en el caso de consultorías, se asigna 100 puntos a la oferta técnica y 100 puntos a la oferta económica. Esa es la diferencia que existe. En la evaluación, entonces 100 puntos en el caso de bienes, servicios y obras, en el caso de consultoría en general y consultoría de obras, 100 a la técnica y 100 a la económica. Para todos los casos, el puntaje mínimo para el precio son 50 puntos y se aplica la fórmula de la regla de 3 a efecto de establecer el puntaje a la oferta económica. Y en las bases de los procedimientos de selección, ¿no? Encontramos los factores de evaluación en el capítulo 4 y ya hemos señalado que existen factores de obligación obligatorios y factores de obligación facultativos, ¿no? El obligatorio, bueno, suele ser el precio, ¿no? Acá dice, se considera lo siguiente. Y el postor deberá, esto, se pueden consignar los siguientes factores. O sea, los demás factores que están luego del precio son facultativos. Dice, adicionalmente se pueden, o sea, es una facultad. Sin embargo, el precio sí es obligatorio, ¿no? Y existen otros factores como plazo de prestación, sostenibilidad ambiental, protección, garantía, ¿no? Etcétera, etcétera, que pueden ser utilizados por las entidades públicas, ¿no? En concordancia con las bases estándar aprobadas por el OCE. No todos estos factores de evaluación se consideran en todos los casos, ¿no? El OCE, a través de las bases estándar que ellos han aprobado, nos señala, oye, en este tipo de procesos, licitación pública, concurso público, bienes, servicios, ¿no? Vas a utilizar estos factores de evaluación. No puede salirse de ese marco, ¿no? Eso está normado. Y las entidades tienen que respetar eso. Por eso que muchas veces les hemos recomendado que al hacer el análisis de las bases de procedimiento de selección, tenemos que hacerlo con las bases aprobadas por el OCE para verificar que la entidad esté cumpliendo con lo que señala pues, el OCE en los documentos estándar aprobados. Ahora, en esta fase de la evaluación de las ofertas también existen algunas bonificaciones, ¿no? La bonificación por colindancia, que puede ser hasta el 10% para los postores que tengan domicilio en el lugar, en la provincia donde se ejecuta la prestación o alguna provincia colindante, para el caso de servicios en general, consultoría de obras o ejecución de obras cuyo valor referencial o estimado no supere los 200.000 soles y 900.000 soles para el caso de obras, ¿no? Esta es una bonificación. Y la colindancia, habíamos señalado que es de esta manera, ¿no? Esta es la provincia de Chincha, por ejemplo, si la obra se va a ejecutar en la provincia de Chincha, ¿no? Las colindantes son Cañete, que pertenece al departamento de Lima, Yauyos, que pertenece al departamento de Lima, Castro Virreina, que pertenece a Huancavelica, y Pisco, que pertenece a Ica. O sea, una obra que se va, o un servicio que se va a ejecutar en la provincia de Chincha, ¿no? Puede tener la bonificación de colindancia para los proveedores que en su RNP acrediten tener domicilio en Cañete, en Yauyos, en Castro Virreina o en Pisco. Como ven, no es necesario que sean del mismo departamento, pueden ser de departamentos distintos. Además, existe una bonificación para MIPES en esta etapa de evaluación que señala que para el caso de los procesos cuyo monto corresponda a una adjudicación simplificada, si el postor es una micro o una pequeña empresa, puede solicitar una bonificación del 5% sobre el monto del total del puntaje obtenido.
¿no? Eso también ya lo hemos señalado anteriormente. Entonces, en esta fase de evaluación que hemos señalado, que se asignan los puntajes, tenemos bonificaciones. Puede haber colindancia, puede haber el caso de MIPE. Y también en esta etapa de evaluación de las ofertas, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si empatan? También existen criterios de desempate que están establecidos, ¿no? En el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para el caso de bienes y obras, lo señala el artículo 74, que es a través de sorteos, si es una licitación pública o un concurso público. En el artículo 84, para el caso de consultorías y así, ¿no? O sea, hay una forma de hacer estos desempates, ¿no? Que hay que tener pues en cuenta si es que algunas ofertas obtienen el mismo puntaje, ¿no? Ahora, respecto a casos de evaluación de las ofertas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el comité de selección no otorgó puntaje a una oferta respecto a la metodología propuesta. Es un caso de consultoría donde se evalúa la metodología propuesta, ¿no? Y el criterio del comité de selección era, oye, en mis bases del procedimiento de selección, por ejemplo, porque no está bien especificado acá, pero ustedes, las resoluciones las tienen ustedes para que las puedan analizar. Los que están en GoToWebinar las van a poder analizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en las bases se pedía un supervisor. Entonces, este proveedor presenta una metodología, pero en lugar de supervisor pone inspector, por decir, ¿no? Entonces, el comité dice, oye, pero entonces tu metodología está mal porque tú has debido poner supervisor y no inspector. Entonces, el tribunal dice que debe tenerse en cuenta que la terminología empleada por los postores no siempre es idéntica, más aún cuando existen proveedores extranjeros que identifican un mismo cargo con diferentes denominaciones que la empleada en el ámbito nacional. Así corresponde al señor principal tributario, se utilizó una terminología diferente. O sea, se decía inspector y las bases pedían supervisor. Por ese motivo, el comité no otorgó puntaje. Dice, la sala concluye que la observación de la entidad a la metodología propuesta por el dictaminante relacionada con haber señalado un cargo que en su opinión debió formar por el propuesto no es suficiente para dejar de evaluar la metodología. Entonces el tribunal dijo, oye, el hecho que se haya consignado una descripción o un nombre distinto al cargo que tú estás consignando en tus bases no altera pues la metodología, ¿no? O sea, no tienes por qué quitarle el puntaje. Y el tribunal dispuso que se le otorgue el puntaje a este postor en la metodología propuesta, ¿no? Son a veces exageraciones de los miembros del comité de selección, ¿no? Que debemos tener en cuenta, ¿no? Por eso yo siempre a los clientes les digo, tengamos en cuenta que muchos comités de selección o los órganos encargados de contrataciones cuando evalúan, califican las ofertas, no se rigen por un principio errado muchas veces de literalidad. No, mis bases dicen blanco, entonces tú tienes que decir blanco, ¿no? Entonces pueden haber situaciones como estas, ¿no? Que son exageradas, ¿no? Entonces, pero tratemos en lo posible de cumplir con esa literalidad para evitar estas situaciones, porque en este caso, por ejemplo, si bien es cierto, el proveedor tenía la razón, ¿no? La metodología estaba bien, no había ningún problema con que haya cambiado el cargo que incluyó en su metodología, ¿no? Pero tuvo que impugnar, pues si la impugnación toma tiempo, cuesta, hay que poner una garantía y también hay un riesgo pues, de que se pierda la impugnación, ¿no? Entonces, para evitar eso, y es lo que venimos a decirles el día de hoy, ¿no? Estamos mostrando casos de situaciones que pueden suceder para evitar tener que llegar a estos extremos de presentar un recurso de impugnación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procuremos ser literales. Ahora, el hecho que yo le diga a ustedes que seamos literales, no les estoy diciendo que adulteren documentos ni que presenten información inexacta, ¿no? O sea, tratemos en la medida posible de ser literales, pero sin estar adulterando documentos, ¿no? He visto casos, por ejemplo, que un proveedor presenta en una constancia un trabajador que dice que ha sido jefe de equipo, ¿no? En una fecha, y en otro proceso, la misma persona, a las mismas fechas, ya no es jefe de equipo, sino es supervisor de mantenimiento, ¿no? Entonces, o residente, o inspector, ¿no? O sea, le crean los cargos para acomodarse a las bases,
¿no? Pero que en realidad lo que se está haciendo ahí pues es forzar el cargo que ha tenido ese trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? ¿No? Consultar. Si las bases dicen jefe de equipo y mi constancia no dice jefe de equipo, sino dice supervisor, por ejemplo, ¿no? Yo consulto. Señores, ¿aceptará también como experiencia el cargo de supervisor? Entonces yo ya tengo la respuesta del comité si me va a aceptar o no el cargo de supervisor. Si me dice que sí me va a aceptar el cargo de supervisor, yo presento mi constancia como supervisor. Pero no voy a estar creando constancias para ceñirme pues a lo que dicen las bases, ¿no? Eso tampoco no está bien. En este otro caso, es referido al rechazo de las ofertas que se hace en la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación se revisa pues que la oferta cumpla con lo que establece el artículo 68, que no haya criterios para rechazarla, ¿no? Y se había solicitado al postor que le presente los elementos constitutivos de su oferta porque había presentado un monto de su oferta económica sustancialmente por debajo del valor estimado. Y el proveedor no presentó los elementos constitutivos, no quiso presentarlos, ¿no? Él pensó que su oferta estaba bien y no quiso presentarlos, ¿no? Y el tribunal señaló que al no presentar, al haberse requerido el sustento de la oferta económica y al no haber sustentado estos precios tal como se solicitó, ¿no? La oferta tenía que ser rechazada, porque si a mí me están diciendo, oye, susténtame tu precio porque es para nosotros, el comité de selección, consideramos que está sustancialmente por debajo del valor estimado. Yo tengo que sustentarla, pues, ¿no? Si no la sustento, el comité de selección no va a tener elementos para verificar y comprobar, ¿no? Si mi oferta va a poder cumplir con lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, esa es la idea del sustento de los elementos constitutivos, es que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones tenga la certeza que con el precio que yo le estoy ofreciendo voy a poder cumplir todo lo que se está pidiendo en las bases. En este otro caso, para evaluar la capacitación solicitada al personal clave, ¿no? En algunos procesos se evalúa al personal clave, ¿no? Y se le pide alguna capacitación. Esta capacitación, según las bases estándar, se hace en función a las horas lectivas. Sin embargo, el postor presenta un certificado de capacitación, ¿no? Pero no indica el número de horas lectivas. Entonces, al no haberse consignado el número de horas lectivas ofrecido, no había cómo otorgarle puntaje al postor, por lo que el Tribunal de Constituciones del Estado señaló que no correspondía otorgársele los 2 puntos a la calificación, ¿no? a la capacitación ofrecida por este postor. En este otro caso, hay el postor presenta un certificado de trabajo en el que señala que el trabajador ha prestado servicios a la empresa por 5 años. Pero junto con este certificado hay un contrato de trabajo por un periodo de 6 meses que no establece ampliaciones tácitas, ¿no? De este contrato de trabajo. Solamente habla de 6 meses. Entonces, el comité de selección le pidió que subsane el contrato, que presente otros documentos para sustentar, ¿no? que el periodo de 5 años que decía el certificado de trabajo. Y el tribunal señaló que esta subsanación, en primer lugar, no era posible, porque solamente se subsana errores formales o materiales que no alteren el contenido esencial de la oferta, y al permitirle hacer esta subsanación se está alterando la oferta, porque esto no es un error formal o material que no altere, sí altera la oferta. Y además, pues, esta información no solamente no puede ser subsanada, sino determina, pues, que la oferta sea desestimada porque no se está acompañando los documentos que permitan hacer una evaluación adecuada. Ok, ahora, en lo que se refiere a la calificación de las ofertas, ¿no? Ya hemos visto la parte de evaluación, ¿no? Sabemos que los actos se desarrollan admisión, evaluación y calificación.
¿no? Las ofertas que han sido evaluadas pasan a la fase de calificación para el caso de bienes, servicios y ejecución de obras. Entonces, en esta fase de calificación, lo que se hace es verificar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación que se requiere contratar, de acuerdo a los requisitos que se establecen en las bases, ¿no? En el capítulo 3, numeral 3.2 de las bases del procedimiento de selección, se establece cómo se van a calificar las ofertas, ¿no? Entonces, ahí está, y eso hay que presentar la documentación que señala para esta calificación de las ofertas. Para el caso de consultorías, se califican a todos los postores cuya oferta ha sido admitida. Para el caso de bienes y servicios, se califican al primer y al segundo lugar, ¿no? Tienen que haber dos ofertas por lo menos, hay que procurar que haya dos ofertas. Y para el caso de obras, del primer al cuarto lugar. Ahora, entre los requisitos de calificación que se pueden utilizar está la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional y la experiencia del postor en la especialidad. Se eliminó la solvencia económica en el caso de obras. Hasta solamente son 3 factores que en la actualidad se pueden calificar, ¿no? Y repito, eso está en el numeral 3.2 de las bases del procedimiento de selección. Y como ustedes ven y lo hemos señalado ya en otros seminarios, estas bases tienen notas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas notas. He visto, por ejemplo, casos en que se ponen requisitos de habilitación de capacidad legal que no corresponden, ¿no? Porque hay una opinión del OCE y la propia base lo señalan, que la habilitación de un postor está relacionada con cierta atribución con la que debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad en materia de la contratación. Este es el caso de actividades reguladas, como por ejemplo, en el caso de vigilancia, SUCAMEC, intervención laboral, como en el caso, por ejemplo, de venta de medicinas, ¿no? Autorización como droguería, ¿no? El caso de transportes, autorización del Ministerio de Transportes para operar como un transportista, ¿no? Son cualidades y autorizaciones del postor. Sin embargo, en algunos casos, acá he visto que se pone, por ejemplo, RUT, RNP, promesa de consorcio, o se pone documentos de los productos, ¿no? Hace poco vi que se estaba pidiendo el certificado de vigencia de los productos ofrecidos. Eso no tiene nada que ver con habilitación del postor o la capacidad legal del postor. O sea, cuidado con eso también, ¿no? Que a veces se utiliza esto de manera indebida. Por eso que tenemos que leer las notas que señalan estas bases del procedimiento de selección. Entonces, la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad y la solvencia que ya fue eliminada, ¿no? Son los requisitos de calificación. Para el caso de las MIPES, hay el beneficio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que para calificar la experiencia del postor, ¿no? Las bases estándar señalan que se puede solicitar hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial de la contratación. Sin embargo, a través de el Decreto Supremo 162, se otorgó un beneficio a las MIPES, señalando que en el caso de la contratación de adjudicación simplificada de bienes y servicios en general, no se podía requerir a las micros y pequeñas empresas más allá del 25% del valor estimado. O sea, la regla general, hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial. Para el caso de MIPES, en bienes y servicios, en adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios, el tope es el 25% del valor estimado, ¿no? Y en las bases tiene que estar, ¿no? En las bases tiene que señalar, si es una adjudicación simplificada de bienes y servicios, tiene que haber 2 montos. Un monto del general para todos y un monto para MIPES, ¿no? Las MIPES deberán acreditar este monto, que no debe ser superior al 25% del valor estimado de la contratación. Ahora, en estas actuaciones de la admisión, de la evaluación y de la calificación de las ofertas, ¿no? Las ofertas pueden ser subsanadas, ¿no? Eso lo hemos visto ya también en algunos seminarios anteriores, ¿no? Existen situaciones que permiten que las ofertas sean subsanadas por errores u omisiones formales
que no alteren el contenido esencial de las ofertas, ¿no? Eso lo hemos visto ya en varios seminarios, y ahí tienen pues la norma para que sepan cómo se hace esa subsanación. Y también habíamos hablado, ¿no?, del rechazo de las ofertas, que está en el artículo 68 del reglamento, ¿no? Cuando una oferta está sustancialmente por debajo del valor referencial, perdón, del valor estimado, ¿no? O cuando una oferta excede el límite superior del valor referencial o está por debajo del límite inferior del valor mínimo en el caso de obras, ¿no? O también cuando una oferta supera el valor estimado y la entidad no cuenta con los recursos suficientes para poder otorgar la buena pro. Hubo una modificación acá en la normativa y ahora se señala que se puede solicitar a los proveedores, ¿no?, que hagan un ajuste a sus ofertas, ¿no?, a efectos pues de permitir que se continúe con el proceso y no tenga que ser rechazarse la oferta. Entonces, en el supuesto que la oferta supere el valor estimado o el valor referencial, el órgano de contrataciones le otorgará un plazo de 2 días a efectos que señale si puede reducir su oferta. Si el postor no reduce su oferta o si la reduce y no tiene presupuesto, no, esa oferta es rechazada. ¿Ok? Ahora, los que nos están siguiendo por GoToWebinar, les estamos dejando en un Excel una lista de cotejos, que es con las que deberíamos trabajar, ¿no?, para nuestros documentos. Al momento de elaborar nuestras ofertas, utilizamos una lista de cotejos. ¿Qué documentos me piden para la admisión de las ofertas? ¿Qué documentos me piden de presentación facultativa, si los hubiera? ¿Qué documentos me piden para la calificación de la oferta? ¿Y qué documentos me piden para la evaluación de las ofertas, ¿no? Le pongo acá la referencia de las páginas, en caso tenga dudas y me vaya a ver las bases. Alguna observación, quién es el responsable de entregarme este documento y cuándo debe entregarlo, ¿no? En qué fecha y si es que lo entregó o no lo entregó, ¿no? Esta es una lista de cotejos para poder controlar los documentos que van a ir en nuestras ofertas. Ahora, respecto a estas actuaciones de la admisión, evaluación, calificación de las ofertas, el artículo 66 del reglamento señala claramente que la decisión de admitir, no admitir y los resultados de la evaluación y calificación de las ofertas deben estar consignadas en actas. ¿No? Debe haber un acta del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Y estas actas deben estar debidamente motivadas, o sea, es decir, no se admite la oferta del postor tal por este motivo, ¿no? Porque en el anexo número 5 tal, no es suficiente con que en el acta diga no se admite o no cumple, no como antes sí se hacía eso, no se admite, no cumple, ahora no. El reglamento es claro y señala que estas actas de admisión, evaluación y calificación de las ofertas deben estar debidamente motivadas. ¿Por qué se admite? ¿Por qué no se admite? ¿No? ¿Por qué se toma una decisión? De lo contrario, ese acto es nulo. Estos procedimientos de selección que realizan las entidades públicas, ¿no?, supletoriamente se rigen por la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Y esta ley nos habla de un principio muy importante, del principio de informalismo, ¿no?, que señala que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones del administrado, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la existencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. En este caso, por ejemplo, se trae a colación porque en esta resolución, ¿no?, se estaba calificando, esta es una resolución del tribunal, dice, la calificación de los postores debe realizarse conforme a los requisitos que se indican en los documentos del procedimiento de selección. Ya, y el artículo, el numeral 49.3 y el artículo 49 de la ley y el 139.1 del reglamento señalan que en el caso de obras, ¿no?, se va a calificar la capacidad técnica y profesional en la suscripción del contrato. O sea, quiere decir que en la oferta no debe exigirse documentos referidos
a la capacidad técnica profesional, equipamiento y calificaciones del personal clave y experiencia del plantel profesional clave. Pues en este caso, ¿no? El comité de selección descalificó la oferta de un postor porque señalaba que no estaba acreditando, no había puesto una relación del equipamiento ofrecido y del personal propuesto. Y el tribunal señaló que eso no era correcto porque las bases estándar y el mismo reglamento señala que la calificación, en el caso de obras, de la capacidad técnica profesional, ¿no? Que está integrado por el equipamiento, calificación del personal y experiencia del personal clave, se realiza en la etapa de suscripción del contrato y que no es necesario, acá dice bien claro, no se requiere listados ni cartas de compromiso, ¿no? O sea, nada más, no hay que presentar nada de estos criterios de calificación. En este otro caso, la carta se descalifica una oferta. Acá hay este es un caso con un voto en discordia, o sea, hay vocales que tienen un criterio y hay un vocal que tiene otro criterio, dos vocales tienen un criterio y un vocal tiene otro criterio, por eso tengamos cuidado con esto, ¿no? Se requería 6 camiones, 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4. Entonces, el postor presenta una carta de compromiso y dice que son 6 camiones, 6 camionetas pick-up doble cabina, pero la carta de compromiso no señalaba que eran 4x4. Y el voto en mayoría señala, ¿no?, que la carta de compromiso de alquiler de estas camionetas debería haber consignado que eran 4x4. Y al no haber señalado que eran camionetas 4x4, no se considera válido el documento presentado para sustentar la disponibilidad de estas 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4. Sin embargo, el vocal Villanueva emite un voto en discordia y señala que eso no era correcto porque la carta de compromiso, ¿no?, junto con la declaración jurada de los términos de referencia de la anexo número 3 se complementan, ¿no? Hay una declaración jurada de la anexo número 3 donde el postor dice: declaro bajo un juramento que cumplo con lo que señala pues los términos de referencia, y allí dice pues que son camionetas 4x4. Entonces, los dos documentos, a criterio del vocal Villanueva, ¿no?, la carta de compromiso, que no dice 4x4, pero el anexo número 3, que dice, oye, cumplo con todo, con ellos dos se complementa y debería entenderse que sí es válido, ¿no? O sea, les traigo este caso para que tengamos cuidado, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación, pues, es que, si bien es cierto, hay un voto en discordia, ¿no?, nos puede suceder lo mismo y que tengamos cuidado en las cartas de compromiso que presentemos, que estén todas las condiciones que nos piden en las bases del procedimiento de selección. Nos piden 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4, la carta de compromiso debe decir 6 camionetas pick-up doble cabina 4x4, ¿no?, para evitar, ¿no?, estas situaciones. O sea, se dan cuenta, hay criterios acá que no están de acuerdo, ¿no? Pero tengamos cuidado, ¿no? O sea, no evitemos esas situaciones. En este otro caso, había una definición de bienes similares, ¿no? En las bases del procedimiento de selección se indica que para la calificación de la experiencia del postor se considera bienes similares, ¿no? Y hay una descripción ahí, dice hojuelas precocidas, sumejas, fortificadas, todo. Pero el contrato que presenta este postor no decía que eran precocidas fortificadas con vitaminas y minerales, solamente decía que eran contratos por la venta de hojuelas de avena con quina o hojuelas en general, ¿no? Y no decía que eran fortificadas con vitaminas y minerales, tal como se señalaba acá. Bienes similares, hojuelas precocidas y sumejas fortificadas con vitaminas y minerales, lo señala claramente. O sea, no es cualquier hojuela precocida, ¿no?, ni cualquier mezcla, tienen que ser fortificadas con vitaminas y minerales. Entonces, al haber presentado un contrato donde no se especifica que esos bienes que había vendido este proveedor eran fortificados con vitaminas y minerales, no se estaba cumpliendo con esta definición de bienes
similares establecidas en la base. No lo que les digo yo, ¿no? Este criterio de literalidad. No, mis bases dicen precocidas fortificadas con vitaminas minerales. Y tú estás presentándome precocidas y fortificadas, pero no dice con vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, no se considera válida esa experiencia. En este otro caso, cuando se calificaba la solvencia económica, ¿no? El postor, para acreditar la solvencia económica, presentó una línea de crédito, una carta de línea de crédito de Secrex, ¿no? Y Secrex es una compañía aseguradora, no es un banco o una financiera, ¿no? Entonces, el tribunal señaló en este caso que Secrex no tiene facultades para otorgar créditos. Secrex no otorga créditos. Entonces, al no otorgar créditos, Secrex no podía ¿no? emitir una carta de línea de créditos. Secrex puede dar garantías como carta fianzas, póliza de caución, pero no otorga créditos. Entonces, este documento presentado por el postor para acreditar la solvencia económica que se pedía antes, ¿no? El tribunal señaló que no era válido porque quien lo emite no tenía autorización para poder otorgar líneas de créditos, ¿no? Que es lo que se pedía en la base de este procedimiento de selección, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? O sea, al momento de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? El comité de selección se rige por lo que dice las bases del procedimiento de selección. Muchas veces utilizan este principio de literalidad, ¿no? No, mi base dice blanco, tú tienes que acreditarme blanco, no puede ser ni celeste, ni gris, nada, tiene que ser blanco. ¿Ok? Ese es un criterio que hay que tener en cuenta, pues seamos cuidadosos. Y si tenemos dudas, ¿no? Mi base dice en blanco, yo tengo gris, consulto. Para eso está la etapa de formulación de consultas. En la etapa de formulación de consultas, le digo, señores, ustedes dicen blanco, aceptarán también gris o aceptarán también celeste, ¿no? Que tiene esta sustento, ¿no? Que tiene esta cara. Entonces, si el comité me contesta, sí, se va a aceptar gris, se va a aceptar celeste, entonces presento gris o celeste. Pero en tanto las bases sigan diciendo blanco, yo tengo que procurar, ¿no? Sustentar que lo que estoy ofreciendo es blanco. Recomendaciones finales. Revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases, ¿no? Lo que hemos visto, hay instrucciones ahí en las bases. El comité de selección no podrá solicitar documentos que no estén en esta parte, ¿no? Esto es facultativo, esto es obligatorio. Respecto a los ISOs, por ejemplo, ¿no? Hay notas donde dice qué pasa si es una oferta en consorcio, cómo debe presentarse, ¿no? Hay indicaciones, hay que revisar esas notas y advertencias. Identifique y revise con detenimiento las siguientes sesiones de las bases, ¿no? Para la admisión de la oferta, para la evaluación y la calificación, ¿no? Está establecido, numeral 2.211, capítulo 3, numeral 3.1 y capítulo 4 de las bases, donde señala, ¿no? Los documentos para la admisión, para la calificación y para la evaluación de las ofertas. Hay que hacer una simulación de las ofertas, ¿no? Si hay varios puntajes que se van a asignar a las ofertas, yo tengo que saber, pues, más o menos cuántos puntos voy a sacar, ¿no? De repente hay un factor que no cumplo. De repente están pidiendo un ISO que tiene 2 puntos y yo no tengo ese ISO. Entonces yo ya sé que mi oferta, perdón, va a ir, ¿no? De repente sobre 98 puntos, porque hay 2 puntos que no los voy a poder conseguir. Entonces hago una simulación, ¿no? O sea, yo me hago un estimado, yo tengo que sacar tantos puntos, ¿no? O sea, máximo puedo llegar a tantos puntos. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar del procedimiento de selección, revise opiniones del OCE y resolución del tribunal, como hemos hecho acá, como hemos visto algunas resoluciones, hay muchas más, hay muchos casos de resoluciones del tribunal, casos interesantes sobre admisión de las ofertas, evaluación, calificación, sobre subsanación de las ofertas, que también hemos visto ya casos de subsanación de las ofertas. Y solicite el apoyo de profesional, de especialista, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes, los que tienen contratado el servicio de Licita Fácil, nosotros revisamos sus ofertas, ¿no? Cuando se están elaborando,
Y antes de que se presente la oferta a la entidad pública, nosotros tenemos que revisar la oferta de nuestros postores, de nuestros clientes. Entonces le decimos, a ver, estos documentos, no, cambia este, modifica este, corrige este, saca esto, ten cuidado con esto, ¿no? Y vamos guiándole al cliente para que la oferta sea admitida, sea evaluada según los puntajes que estamos esperando, ¿no? Y no sea descalificada, ¿no? Esa es parte del trabajo que les ofrecemos a nuestros clientes que tienen contratado el servicio de asesoría integral Licita Fácil, ¿no? O sea, no solamente es una orientación en la fase de elaboración de las ofertas, sino además, ya la parte casi final, no, la revisión de la oferta antes de que se presente, ¿no? Y también incluye, pues, la asesoría en la etapa de ejecución del contrato. Si el cliente accede a la Buena Pro, quienes han contratado el servicio de Licita Fácil reciben también asesoría en la parte de ejecución del contrato, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos estado viendo con un cliente casos, pues, de ampliaciones de plazo, penalidades, ¿no? Que está incluido en el servicio de asesoría integral. En pantalla, el modelo de certificado que les va a llegar a los que nos están siguiendo por la plataforma oficial de GoToWebinar, recomendando a los que están por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn que en los siguientes eventos se registren a través de GoToWebinar para que puedan acceder a este certificado digital gratuito que emite GoToWebinar. Adicionalmente, si alguien quiere los certificados que emitimos nosotros, estos certificados sí los emitimos nosotros, tenemos 3 modelos, ¿no? Mañana les llega la información a los que están en GoToWebinar, que puede ser un certificado por cada evento, por 4 horas lectivas, un certificado por los 12 temas principales que ya culminaron, ¿no? Si alguien no los ha completado, nos puede pedir acceso a los videos para completarlos, siguen los 12 temas y pueden solicitar un certificado por 60 horas lectivas, o pueden solicitar un certificado por 120 horas lectivas, los que completan los 12 temas principales y por lo menos 8 temas complementarios de los 12 que vamos a dictar. Son certificaciones opcionales, facultativas. Y en pantalla, pues la información del servicio que les decía yo, de asesoría integral en contrataciones del Estado, Licita Fácil, ¿no? Que cubre todas las fases del procedimiento de selección, de contratación, perdón, actos preparatorios, selección y ejecución del contrato por un pago fijo al mes. Todos los meses se paga una misma cantidad, independientemente del número de procesos o de contratos que tenga el cliente, ¿no? Si en un mes el cliente se puede presentar a 3 procesos, en el otro a 5, en el otro a 1, en el otro de repente a ninguno, pero todos los meses cobramos una tarifa fija para darle facilidades a los clientes. Y en pantalla, nuestros accesos a nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, donde publicamos todos los días noticias y opiniones, comentarios relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La información del servicio Licita Fácil, si alguien está interesado en conocer más del servicio. La página donde se publica la información de nuestros seminarios, licitafacil.pe/webinar, mi correo personal, el correo de denuncias, si es que alguien tiene algo que informarnos respecto a alguna irregularidad de algún proceso para que sea publicado en nuestro portal, mi teléfono personal con WhatsApp y los accesos a redes sociales. Ok, con eso damos por terminada la parte expositiva. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, agradeciendo a los que nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn y reiterando que en los siguientes eventos participen a través de la plataforma oficial de GoToWebinar. Le pedimos a los amigos de EXA Consulting que por favor cierren las salas en Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn y nos vemos con ellos la próxima semana en el seminario Errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Pasamos a la sesión de preguntas. Permítame tomar un sorbo de agua para poder continuar. A ver. En una adjudicación simplificada de consultoría de obras, valor referencial menor de 50 UITs, otorgada a la buena prueba postor del agrado de la entidad de forma adecuada, impugnó dentro del plazo, pregunto, ¿a quién se acude cuando la entidad no resuelve o no atiende las impugnaciones de acuerdo a la ley? Y de ganador sí o sí a su proveedor. Bueno, si la entidad no ha emitido la resolución respecto a un recurso de impugnación que tú has presentado, tú debes entender, ¿no?, que ha operado lo que se conoce como denegatoria ficta.
la entidad tiene 12 días hábiles para resolver un recurso de impugnación. Si no se atiende, ¿no? El proveedor, si no se emite la resolución, entiende que ha sido desestimado. ¿Ante quién puedes acudir por esa irregularidad? Órgano de control interno o Contraloría General de la República, para denunciar que no se ha resuelto tu recurso de apelación. La vigencia de poderes ya no es necesaria antigüedad. No, las bases ya no señalan, las bases estándar aprobadas por el OCE ya no exigen un periodo de antigüedad de la vigencia de poderes. Se sugiere que no exceda los 60 días, ¿no? Pero no está normado. Si en el expediente olvido en adjuntar la vigencia de poder es subsanable en este caso, sí es subsanable. Son documentos emitidos por entidad pública que establecen que están inscritos, ¿no? en un registro, ¿no? Calza exactamente con la definición del artículo 60. Pero tiene que haber sido emitida, ¿no? Antes de la presentación de las ofertas. ¿Cómo podemos acceder al EXE de ayuda al público en esta presentación? Está en el panel de mandos, en el panel de control, los que están por GoToWebinar, ahí dice documento 5 de 5, desde ahí pueden descargar el EXE. Se puede impugnar una calificación si es que has participado en la fase de calificación y en el otorgamiento de la buena pro, o sea, si tu oferta no ha sido descalificada, tú puedes impugnar la calificación de otro postor, de ganador de la buena pro. Sí puedes impugnarlo, por supuesto. Adolfo Paredes, estás con la mano levantada. Habilita tu micrófono, por favor. Adolfo Paredes. Buenas noches, Adolfo. Adolfo, tu micrófono lo tienes apagado. Estás con la mano levantada. No, parece que no va a formular preguntas. Federico Zamora, buenas noches. Igual, habilita el micrófono, Federico. Ahora sí, buenas Federico, noches. Buenas noches. Ok. Don Oscar, una pregunta y un alcance suyo. En la parte de admisión, cuando usted muestra la nulidad de oficio que declara el tribunal, como que me queda una duda, ¿no? Porque, a ver, el reglamento señala que si en la parte de absolución de consultas una absolución no es integrada en las bases, privilegia la absolución. Entonces, por lo tanto, no debería haberse declarado la nulidad, de lo que yo entiendo ante esto de la solicitud de anexo, ¿no? Entonces, no sé, porque claro, la norma señala eso. Si Y lo segundo, don Oscar, para terminar, y lo segundo es... Una por una, por favor, una por una. Disculpa. Para que no haya problema. A ver, lo que pasa es que la nulidad es una facultad que tienen las entidades públicas, ¿no? Y deben de hacerse uso de ellas cuando existe gravedad máxima. Entonces, en este caso que se está analizando de esa resolución, hubo afectación de los derechos de un postor. O sea, por esa indebida integración de las bases se ocasionó perjuicio a un postor, ¿no? Un postor no fue admitido por ese error. Entonces, al haberse ocasionado un perjuicio, eso tiene que ser corregido. Si bien es cierto, y bien señalas tú, que las mismas bases señalan, ¿no? En caso que exista discrepancias entre lo absuelto en el pliego de solución de consultas y las bases integradas, prevalece la exclusión de consultas. Pero eso es la regla general si es que no hay afectación de nadie. Si es que ese hecho no hubiera afectado el derecho de alguien, perfecto, continúa. Pero al haberse afectado el derecho de uno de los postores, ¿no? Entonces ahí sí corresponde corregir ese error, ¿ok? Por ese lado. Ok, gracias. Y la segunda es una consulta, ¿no? Si bien es cierto, en la última modificación del año pasado, en el caso de obras y consultoría de obras, se ha eliminado el requisito de calificación de solvencia económica, que a mí me parecía bueno, pero a ver, ¿cuál es su opinión? Porque para la firma de contratos sigue vigente entre los requisitos solo para obras, obviamente, y consultorías, acreditar la capacidad máxima de contratación, ¿no? Que en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la solvencia económica era un poco ver si contabas pues, con la espalda financiera para hacer una obra. Lo han eliminado como requisito de calificación, pero sigue vigente que el postor ganador, al momento de firmar el contrato, tiene que acreditar su capacidad máxima de contratación, ergo que tenga la disponibilidad para ejecutar la obra, ya sea de manera individual o en consorcio, ¿no? Era un poco su opinión al respecto con la experiencia. Gracias. Lo que pasa es que la capacidad máxima de contratación la otorga el OCE,
¿no? Al momento de hacer la evaluación de los documentos que presenta el proveedor en el trámite del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Cumple lo que señala el TUPA y le dice, oye, tú puedes contratar, ¿no? O sea, máximo 1 millón de soles. Tú puedes contratar máximo 500.000. Tú puedes contratar máximo 5 millones de soles. O sea, es los límites de los contratos que tú puedes tener con el Estado, ¿no? Esa es la capacidad máxima de contratación. Sin embargo, la solvencia económica, ¿no? La otorga una entidad financiera donde dice que el proveedor tiene respaldo financiero en esa entidad, ¿no? Suficiente por un monto determinado que le va a permitir, pues, ejecutar alguna actividad, ¿no? De repente esa obra requiere un capital de trabajo de 1 millón de soles. Entonces, ese documento que antes se pedía de la solvencia económica decía que ese proveedor en ese banco tiene una línea de crédito aprobada hasta por 1 millón de soles o 2 millones de soles que le va a permitir ejecutar la obra sin problema, ¿no? O sea, una cosa es la capacidad máxima que me da el OCE para que yo pueda contratar con el Estado y otra cosa, ¿no? Que el banco está diciendo, oye, yo te doy respaldo para que tú puedas ejecutar esto, porque podría ser que un proveedor tenga 50 millones de soles de capacidad máxima de contratación, pero que no tenga respaldo en el banco, ¿no? Y el banco no le extienda pues ninguna carta porque tiene problemas financieros, ¿no? Tiene deuda por acá, deuda por allá, está embargado, ¿no? Y ningún banco le da la solvencia para poder, o sea, yo puedo tener una buena capacidad de contratación, pero sin embargo no tengo respaldo financiero, ¿no? Pues son dos cosas diferentes, por si acaso. Wilson, en un proceso de servicios de evaluación de expediente técnico para sustentar la experiencia del jefe de proyecto se presenta un certificado que es de 36 meses. Y el comité interpretó que por el tiempo de duración este certificado no era creíble y no admite la propuesta. Wilson, las decisiones del comité de selección tienen que estar debidamente sustentadas. O sea, el comité no puede decir no es creíble. O sea, tiene que decir por qué no es creíble. No se ha verificado en, pues, al que suscribe el contrato y ha dicho de que no, pero no puede decir que no es creíble, eso no es un argumento válido. El certificado es verdadero y contempla el tiempo de participación personal en la obra, motivo publicado desde la entrega del terreno hasta la fecha de la entidad. Aprueba el expediente técnico de obra. El comité de oraciones ha actuado correctamente. No ha actuado correctamente, eso debe impugnarse. Hemos señalado que las decisiones del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones deben estar debidamente motivadas. No se trata de decir, oye, parece que no es, ¿no? No, tiene que decir, es o no es y por qué es o no es, ¿no? Adolfo Paredes, mano levantada, pero no habilita el micrófono. Eri Roque, mano levantada, pero tampoco habilita el micrófono. Por favor, si van a hacer alguna pregunta, habiliten el micrófono. Eri o Adolfo. No tengo más preguntas en el chat. José, buenas noches, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? José Chiroque. Y buenas noches. En un proceso de servicios, la base pedían camionetas 4x4. El postor ganador pedían 6 camionetas. El postor ha presentado 8 unidades móviles, de las cuales 5 sí cumplen. Una es 4x2 y las otras, una no es de su propiedad y no ha presentado compromiso de alquiler, y la otra es un minivan, y entonces debía ser descalificado y es el ganador. Bueno, no habría que impugnar. Si tú consideras que la oferta no cumple con lo que señalan las bases, ¿no? Hay que impugnar, y si no están en condición de impugnar, tendrían que denunciar, ¿no? Denunciar a la entidad y con copia del órgano de control interno señalando que se ha otorgado la buena pro a una oferta que no cumple con lo que señalan las bases, ¿no? ¿A dónde se tenía que denunciar? ¿Al OSI? Al OSI, claro, órgano de control interno de la entidad. Ok. Ok, José. Eri, te estoy dando pase, habilita el micrófono. Eri Roque. Eri Roque, buenas noches, Eri. Eri, habilita el micrófono. Wilson, habilita tu micrófono, Wilson. Te escucho, Wilson. Aló, Eri Roque, buenas noches. Ay, te escucho, Eri.
Ya. Dos preguntas. Uno, en la promesa de consorcio, la falta de firma de los consorciados, y la legalización notarial es subsanable. La Uno. legalización Dos, sí, la falta de firma en, no. Una por una, por favor. La falta de firmas no es subsanable. La legalización sí es subsanable. ok. Dos, en una constancia de servicio de ejecución de obra, está especificado el plazo, el monto final de la contratación, pero hay una nota que dice penalidad sí, pero no dice cuánto de penalidad tuvo. ¿Es válida Sí, la penalidad este, la esta penalidad, experiencia? claro, la penalidad no incide en la experiencia. El hecho que a mí me hayan penalizado no implica que se me tenga que descontar la penalidad. Yo tengo la experiencia igual, ¿no? Me han penalizado, pero tengo la experiencia. Ya. Dos, ¿y qué pasa si en el en la conformidad de la conferencia de servicio de la obra no coincide el monto del contrato original con el monto final y no tiene ningún documento que sustente esta variación? Habría que evaluar, ¿no? Si es un contrato, por ejemplo, a precios unitarios, lo más probable es que no coincida, ¿no? Si es un contrato a suma alzada, deberían coincidir, ¿no? Pero en todo caso es responsabilidad del proveedor, del postor, ¿no? Acreditar que los documentos que presenta en su oferta cumplen con lo que se pide, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo presento un contrato que ha tenido prestaciones adicionales, tengo que adjuntar el documento que acredite esa prestación adicional. Ok, Lo que se gracias. llama en estos casos es que debe existir trazabilidad entre los documentos presentados. O si mi contrato dice 1 millón de soles y yo presento una constancia que dice 1.200.000 soles, debe haber trazabilidad. No sé cómo explico esa diferencia. Si el contrato es a precios unitarios, ¿no? Puede hacer, ¿no? Que sea, si el contrato es por 1 millón de soles y mi constancia es por 1.200.000 soles, hay una diferencia de 200.000 soles que debería estar a través de un adicional, ¿no? En precios unitarios se aplica al revés, ¿no? Si yo tengo un contrato por 1.200.000 soles y tengo una constancia por 1 millón, ¿no? Solamente pues se ha ejecutado una parte del contrato, ¿no? Pero en todo caso, repito, tiene que existir correspondencia entre los documentos que yo presento en mi oferta. Si hay alguna duda, se corre el riesgo de que ese documento no sea validado. ¿Es subsanable la promesa de consorcio sin las firmas? No, ya dije que no. Las firmas no se pueden subsanar. La legalización sí. Humberto Nepper, buenas noches. Habilita el micrófono, Humberto. Doctor, buenas noches. Te escucho, Humberto. Doctor, una consulta. ¿Se puede consorciar una persona, un consultor con categoría, se puede consultar con un consultor con que tenga una categoría B para un proceso mayor de 8 UIT? ¿Se puede consorciar? A es solamente hasta 8 UITs. No, mayor de 8 UIT. No, pero A es solamente para 8 UITs, ¿no es cierto? Ajá, y quiero consorciarme con uno que tenga B. Cuando es consorcio, todos los consorciados tienen que cumplir con la categoría. Con la misma, tienen que ser B y B. Así es, la misma o superior. Ya, gracias, doctor. Ok. A ver, no veo más preguntas, ni en el chat, ni manos levantadas. Son 7:15. Adolfo Paredes. Adolfo, estoy habilitando el micrófono hace rato, Adolfo, pero no lo habilitas tú. Adolfo Paredes, buenas noches. Habilita tu micrófono, Adolfo, para que puedas formular tu pregunta. Te escucho, Adolfo. No, está claro todo el compartido. Yo sí estoy terminando. Okay. Está bien, doctor, usted. Ok, gracias, Adolfo. A ver, no tengo más preguntas. Si no hay más preguntas, lo dejamos ahí, porque como les dije, estoy un poco delicado todavía. Sale de un proceso infeccioso a la garganta. Muy bien, no hay más preguntas. Si hubiera alguna pregunta, por favor me la envían al chat, a mi WhatsApp,
o a mi correo electrónico. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos la próxima semana en el seminario Errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.